Buenas tardes, chicos, ¿cómo van? Hola, profe. Espero que hoy sí estén un poquito más participativos. Este, vamos a trabajar con la clase de reposición del día de la semana pasada, que no estuvimos presentes. Este, vamos a continuar con lo que estábamos pendientes. Ayer habíamos terminado lo que era el análisis de la función y todo ese tema. Les Les dejé, dejé uno, les dejé uno pendiente para que ustedes hicieran. Y ahí vamos a arrancar para hoy y hacer una conexión con exámenes y ver si nos da chancecito de iniciar con el tema que les mandé hace un ratillo en el folleto. Entonces, vamos a ver, estamos aquí en análisis de la función y estamos trabajando este. Como ustedes visualizan en este ejemplo de aquí, en esta gráfica de aquí, nos están pidiendo el dominio, el ámbito y la monotonía. Este no nos estaba dando ninguna restricción. Al momento de no estarnos dando ninguna restricción, significa que no hay ninguna asíntota. Estas gráficas no van a tener límite. Ella se va a ir desplazando para allá, para allá, para allá, y va a seguir. Y esta va a seguir para allá, y no hay ningún límite. Esta sí va a poder pasar por debajo del eje X. Aunque eso va a ser como extraño. Realmente yo creo que sí debería tener una asíntota, debería marcarlo. Debería aclararlo. Porque si esta ya baja por aquí. Ah, no, no, sí está bien. No me hagan caso. Como viendo el concepto de líneas verticales. No, entonces sí se puede, no me hagan caso. Sí se puede bajar. Entonces, como esta función viene desde con esta flechita, significa que viene desde menos infinito. Para allá ya se desplaza, y aquí hay función, todo esto, ¿verdad? Porque tenemos una flecha que nos está indicando que hay función. Entonces, aquí para abajo, en todo esto hay función. Iniciando la flechita, ¿verdad? Significa que viene desde menos infinito. Entonces, abrimos paréntesis y ponemos que desde menos infinito. Desde menos infinito viene función. Entonces, desde menos infinito viene función. Ahí viene función y se acaba en este punto. En ese punto deja de haber función. Y es un punto cerradito. Entonces significa que esa función termina, vean, recuerden que el dominio se lee en el eje X. Entonces, esta función, ¿dónde terminaría? En el eje X. ¿Quién me dice? Chicos, participando. En menos uno, correcto, Alejandro. En menos uno. Ella está aquí y terminó aquí en menos uno. Hablando de X, ¿verdad? Menos uno. El punto está pintadito. Entonces significa que ahí va a ir cerradito. Se hace un brinco al otro lado de la función. Vean que hay una separación entre las dos funciones, no es continua, no está continuando. Entonces se hace el brinco, se hace la separación y comenzamos con el otro pedacito de la función. Al comenzar con el otro pedacito de la función indica que comienza en 1, porque estamos hablando del dominio. Como estamos haciendo ese salto, recuerden que ese salto lo representábamos con una U. Aquí en 1, porque volvemos otra vez al eje X, es parte del dominio, está comenzando ahora en 1 positivo. Y el puntito está pintado, significa que lo va a contener. Y en todo esto hay función, en todo esto hay función, en todo esto hay función, hablando del eje X, y hay una flecha.
Esa flecha indica que ella va a seguir y va a seguir y va a seguir y por aquí va a seguir habiendo función hasta más infinito. Y se cierra la flechita. Se cierra el corchete. Recuerden que los infinitos van abiertos. El ámbito. Recuerden que el ámbito se lee en el eje Y. El dominio era el que se leía en X. El ámbito es lo único que se lee en el eje Y. Entonces, buscamos la parte más baja de la función. La parte más baja de la función es esta flecha de aquí. También. Cuidado, no me vayan a poner que comienza en -3, hablando del eje Y, ¿verdad? Porque lo que me está indicando esa flechita es que de abajo también viene desde menos infinito y viene desde menos infinito y viene desde menos infinito. Viene, 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 viene. Y aquí hay función en el eje Y. O sea, está comenzando también desde menos infinito. Y está acabando aquí en -1 de Y. Entonces acabó en -1. El punto aquí en -1 está pintadito. Entonces el corchete tiene que ir cerradito. Pero vean lo que sucede aquí. Esta pregunta usualmente es trampa en el examen. Vamos a borrar esto de aquí. Porque esta función de aquí, este pedacito de la función de aquí, también viene de menos infinito. Esta. Vamos a ponerle aquí unas líneas continuas para terminar que venía. Entonces, significa que aquí también viene habiendo función en el ámbito, en Y. Entonces, parecería que acaba acá, pero no está acabando acá. En realidad, también del otro lado vienen habiendo partes de la función, vienen encontrándose con algunas preimágenes. Entonces, esa función sigue subiendo. Desde ahí, a pesar de que tiene esa partitura, ella sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Sigue subiendo hasta acá. Ya de aquí para arriba, ninguna de las dos gráficas tiene función, porque aquí ya hay un punto limitante. Ya no hay función. Este punto es limitante, pero al tener esto de aquí, significa que por este lado también tiene función. En el ámbito hay que tener cuidado con eso. Que puede haber función en ambos lados de la gráfica, del eje Y. Entonces, esta sería desde menos infinito hasta 3. ¿Seguro? En todo eso hay función. Desde menos infinito, hablando de Y, aquí hay función. Esta flecha viene desde menos infinito, aquí sigue habiendo función, entonces, y llegó ahí a 3. Aquí lo que hay es como una intersección de funciones, una intersección de dominios. Entonces, de ámbitos, perdón. Entonces, al estar esa intersección, el resultado va a ser este mismo, como hicimos en las clases cuando estábamos viendo los intervalos. Con la monotonía, era buscar donde la función es creciente, decreciente o constante. Ya vemos que esta definitivamente no tiene constantes, porque todas son inclinadas, tanto esta parabolita como esta recta. Entonces, si nosotros nos venimos y escribimos el nombre en esta parábola, en su nombre, pueden apreciar que el nombre está quedando para arriba. Entonces, esta sí tiene creciente. Ella va a ser creciente en esta parábola de aquí. Si nos venimos a esta otra de aquí abajo y escribimos el nombre más bien está cayendo. Entonces, en esta parte va a ser decreciente. Entonces, la parte creciente viene desde aquí, desde menos infinito, y recuerde que la monotonía también se lee en el eje X. Lo único que se lee en el eje Y es el ámbito. Entonces, como ella viene aquí creciendo, y creciendo, viene creciendo desde menos infinito, ¿verdad? Según estas flechas. Entonces, viene creciendo desde menos infinito. Va creciendo, 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 y dejó de crecer aquí. Dejó de crecer
en -1. Hablando de X, ¿verdad? Y el paréntesis cerrado. El paréntesis aquí se va cerrado porque recuerden que ayer, cuando hacíamos lo de los paréntesis que quedan abiertos, a pesar de que el punto era pintado, era porque la función continuaba ahí mismo, en el punto, la otra continúa ahí mismo. Entonces, por eso poníamos el paréntesis abierto. Aquí la función está separada. Este punto está solito, entonces ahí sí se respeta. Es como en esta parte decreciente. En esta parte decreciente, hablando de X, la función empieza a decrecer a partir de 1, cerrado. Y ella va decreciendo y 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 va decreciendo. Y cuidado, porque a pesar de que va para abajo, alguien podría ir a decir aquí menos infinito, porque va para abajo. Pero nosotros no la estamos leyendo en Y, la estamos leyendo en X. Y ella va decreciendo y va decreciendo y va decreciendo. Y en X para acá está más infinito, más bien. Entonces va decreciendo desde 1 hasta más infinito. Y ese fue el ejercicio que les quedó a ustedes pendiente ayer. Constante. No tiene. Esta parte de crecimiento y decrecimiento prácticamente entran en preguntas de función inversa. Entonces, lo vamos a retomar de nuevo más adelante. Ahorita era porque como estamos en el análisis lo reconocieran. Pero es más sencillo todavía, como les entra esto de creciente y decreciente. Vamos a hacer este ejercicios de exámenes para que repasemos un poquitito cómo les preguntan esto en el examen, lo que vimos ayer, lo que vimos hoy. Bueno, en realidad es la primera, creo que es la primera conexión de exámenes que hacemos en el tema de funciones. Porque como hemos estado trabajando con toda la introducción, entonces hasta ahorita vamos a hacer ese tema. Por aquello, los que no recuerdan que era una constante, eran las funciones que son líneas rectas. Líneas rectas. Eran rectas. Totalmente horizontales. Las horizontales son funciones constantes. Por ejemplo, f de x igual 1. Entonces va a ser la función que pase aquí por 1. Y eso es una función constante. Una función horizontal, una recta horizontal. Era cuando la función no tenía letras, era solamente un número. Vamos acá. Se pone bonito. Porque se combina con todo lo que hemos visto, definiciones de complemento, uniones, intersecciones y toda esa terminología. Dice que para responder las preguntas 1 y 2 tenemos que basarnos en esta gráfica. Y vean lo que nos preguntan primero. El complemento del dominio. El complemento del dominio. Recuerden que el complemento, cuando nosotros lo estuvimos trabajando, era, si nosotros tenemos una gráfica, hablando de parte gráfica, ¿verdad? Si tenemos una parte gráfica, nos levantamos para acá y aquí tenemos una función que comienza en 5, por ejemplo, y se va para más infinito. Y este era el intervalo. El complemento era lo que no pertenecía a esa recta, a ese intervalo. Entonces, el intervalo es este. El complemento es todo lo que está por detrás. Y recuerden que en el complemento los puntos cambiaban las reglas. Todo eso lo vimos cuando vimos complementos y esos temas. Entonces, hay casos como este de aquí, vean, donde tenemos una recta. Aquí tenemos un intervalo. Pongamos este intervalo de aquí. Pongamos este punto cerrado y este punto abierto. Y este intervalo va de 3 a 7, por ejemplo. Ese es el intervalo. Ese es el conjunto A, por ejemplo. El complemento de ese conjunto A, el complemento es todo lo que está en la recta, quitando el conjunto se desaparece. Entonces, en este caso particular, lo que nos queda sería todo lo que está por detrás de 3
y todo lo que está por delante de 7. El complemento sería desde el menos infinito hasta el 3, porque es todo esto que está aquí hasta el 3. En el 3 el punto está pintado porque es parte del intervalo. Entonces se va con el intervalo. Se tiene que ir con el intervalo, se lo quitamos. Entonces por eso lo poníamos al revés. Unido con todo este otro pedazo de aquí, que también es el complemento, que es lo que le estamos quitando al intervalo y dejando solo en la recta. Entonces, ese comienza en 7, pero el punto está en blanco. Significa que este 7 no es parte del intervalo por estar en blanco. Entonces, por no ser parte del intervalo, se va en el complemento. Entonces, por eso aquí en el complemento sí se tomaba en cuenta. A más infinito. ¿Recordamos esto del complemento cuando lo vimos en las primeras clases de conjuntos? Chicos, bueno, yo me acuerdo que ustedes casi no me responden. Entonces, espero que lo recuerden. Y si no lo recuerdan, me avisan. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Esta es la recta y estos son los intervalos. Solamente que aquí están inclinados y van teniendo curvas y otro montón de cositas. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden trabajar aquí mismo, en la gráfica. O si quieren, pueden hacer una recta aquí afuera, para que se den la idea. Yo vengo y hago mi recta y voy a dibujar estos intervalos. El primer intervalo, como ustedes ven, comienza en -3. Aquí está el -3. Y va desde -3 hasta 1, porque es en X, ¿verdad? Es en X, ahí está el primer intervalo, 1. En esta la bolita está pintada y en esta la bolita está en blanco. Aquí está el primer intervalo. Este otro intervalo, hablando de X, comienza en 2 y la bolita está pintada. Y si ustedes siguen, el intervalo tiene una flecha. Significa que esto va a seguir, y aquí hay un montón de X que va siguiendo, ¿verdad? Porque tiene una flecha. Entonces, este va desde 2 a más infinito. Aquí también hay intervalo. Esto es el conjunto del dominio de la función. El dominio de la función. Ahora, nos están pidiendo el complemento de ese dominio. Si nos están pidiendo el complemento, es todo lo que está en esta recta, quitando el conjunto que nos están dando. O sea, quitando esto de aquí con esto de aquí, hasta más infinito. Nos queda esto de aquí atrás de -3, todo lo que está aquí atrás, y este hueco que está aquí. Entonces, yo voy a representar gráficamente, bueno, por intervalos, esos huequitos que pinté en celeste. Desde menos infinito hasta -3. La bolita está rellena. Como es complemento, se intercambia. Entonces va abierta. Y hay un espacio que es este de aquí. Entonces significa que hay una unión. Y viene el otro pedacito celeste, que es de 1 a 2. Y en ambos, las bolitas están en blanco. Pero como es complemento, las bolitas van cerradas. Y ahí estaría la respuesta. La opción D. De menos infinito a -3 unido con 1 y 2. ¿Comprendido? Ahí más o menos, profe. Esta pregunta vino en un examen del 2021, si no me equivoco.
no es tan constante que venga o tan repetitivo que venga esto del complemento. Siempre viene un examen nada más de los 4 o 5 que aplican. Esperemos que no sea el caso de ustedes. Pero hay que repasar todo lo que vimos anteriormente, eso sí. Todo lo que vimos al inicio de álgebra, todo lo de funciones y todo ese montón de casos específicos. Vean que estamos retomando ya todo lo que es complemento, intersección y todo eso. Correcto, como nos dice Alejandro, a mí me parece que haciendo esta representación por rectas es más fácil que trabajarlo aquí, porque aquí con las curvas y las inclinaciones a veces se vuelve un poquito más tedioso, uno se puede perder. Entonces, haciendo la recta a veces puede ser más sencillo. Decía que hay que responder las preguntas 1 y 2. Entonces vamos a trabajar con la pregunta 2. Dice la pregunta 2. Si h es una función, vean acá, tal que su dominio es la intersección del dominio de f con el conjunto x, tal que x pertenece a los reales y va desde -7 hasta 5. Entonces, ¿quién es el dominio de h? Como les digo, son muy pocas las preguntas que han venido así, tan enredadillas y con tanta combinación de cosas. En los exámenes del año pasado, solo en una venían estas dos preguntas. Todas las demás van a ser como lo que vamos a trabajar ahorita. Vamos a ver. Entonces, dice que h va a ser una función nueva. Aquí tenemos la función f. Esta es la función f. Y h va a ser una función en la que el dominio, va a ser la intersección del dominio de f con este conjunto de aquí. El dominio de f nosotros ya lo tenemos. Voy a borrarle no, voy a traérmelo así y voy a borrarle el complemento aquí abajo. Este es el dominio de f en la recta que hicimos. Es más fácil hacerlo por recta. Esta sí es mucho más fácil. Ahí está el dominio. Ahí está el dominio. Entonces, vamos a ir a ver quién es esto. Esto está por comprensión. Significa, vean, que este intervalo que está aquí es, comienza en -7 y termina en 5. La boquita está solita, está estricta. Entonces, ¿cómo va el paréntesis? ¿Cerrado o abierto? ¿Sí recuerdan eso? Si es menor estricto, ¿cómo va el paréntesis? ¿Cerrado o abierto? Cerrado, correcto. Y vemos que en 5 también está estricto. Entonces el paréntesis también va cerrado. Yo voy a ir a dibujar ahora este conjunto en esta gráfica para ver quién es la intersección. Comienza en -7. O sea, si aquí está el -3, va a comenzar como por aquí. Un poquito más largo. Vamos a extender esta recta. Va a comenzar aquí, en -7. Hagámoslo por acá. En -7. Y en -7 va a ir pintado. Y llega hasta 5. El 5 está por aquí. Porque aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4 y por aquí está el 5. Pongamos el 5 por aquí. Borremos esto de dominio R para que no nos estorbe lo que vamos a hacer. Y aquí el puntito va pintado. Y todo esto es de -7 a 5.
de menos 7 a 5. Todo ese intervalo de ahí. Si yo vengo y relleno ese intervalo, vamos a borrar esto de aquí para que vean una cosa. Si nosotros venimos a rellenar este intervalo, aquí tenemos este, que era el del dominio. Lo voy a pintar con este colorcito, con celeste. Y este de aquí era del dominio. Ahora, vamos a pintar el nuevo intervalo. Yo puedo pintar este. Ustedes lo pueden hacer visual. Yo lo estoy haciendo pintado para que ustedes lo traten de ver todavía mejor. ¿Qué partes nos quedaron pintadas al mismo tiempo? Porque nos están pidiendo, veámoslo aquí, la intersección. Al mismo tiempo, o lo común. Si ustedes observan, lo que tienen en común es esto de aquí, solo tienen al mismo tiempo, y esto de aquí. Pero nada más esto. Nada más esto de aquí lo tienen los dos al mismo tiempo, y nada más esto aquí. Aquí para afuera solo es celeste. Aquí solo es amarillo. Y aquí solo es amarillo. En este pedacito es amarillo y celeste, y en este pedacito es amarillo y celeste. Entonces, el dominio dice que el dominio de H es la intersección entre ellos dos. Y vean que la intersección entre ellos dos viene desde -3 hasta 1. En 1, la bolita está en blanco. Mm, no me suena, van a ver. Ya voy a decirles una aclaración aquí. Sigue 2, la bolita está abierta hasta 5, que es lo que tienen en común. Y, no, esta, en específico estoy seguro que se tuvo que haber apelado. Porque este está en blanco, está bien. Pero al pasar este intervalo por aquí, significa que este sí tiene una imagen aquí para corresponder. Aquí en 1, este paréntesis debería ir cerrado. Y aquí en 2 pasa lo mismo, aunque la bolita esté cerrada, aquí está la oscura. Y recuerden lo que les decía ayer, que hay una blanca y una pintada en la misma línea vertical, gana la pintada. Entonces, este debería ir cerrado. Y aquí está cerrado también. Entonces también debería ir cerrado. Esta para mí no tiene respuesta. Y estoy seguro que se tuvo que haber apelado. Posible respuesta. Una posible respuesta sería la opción A, que es la que tiene los mismos números, de -3 a 1 y de 2 a 5. Una posible respuesta. Vean que con lo que sigue ya se pone más bonito. Esa parte era para que ustedes vieran cómo preguntaban eso, el complemento y demás. Les repito, no en todas las preguntas han venido así, no en todos los exámenes. Ahorita les pongo una como vienen en todos los exámenes. Aquí ya se van a alegrar, esa parte es muy sencilla. Esta es una pregunta que en la teoría que hemos visto no la hemos explicado, porque esta es una pregunta que se resuelve con resolución de ejercicios, nada más. Solo así se puede resolver. Entonces, aquí vienen varias de los exámenes. Siempre viene una en el examen. Nos están hablando de pertenencia y contenido. Nos están preguntando que si -2 pertenece al D, que si el 2 está contenido en D y que si D está formado por -2 y U. ¿Y quién es D? Dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, dada por f con dominio D y codominio 0, con f de x igual -x al cuadrado más 4 sobre x menos 2. Si nos están diciendo que -2 en esa proposición de aquí pertenece al dominio, según lo que vimos ayer, en el dominio, ¿quién está? ¿La x o la y?
¿Quién está en el dominio? ¿La X o la Y? Según lo que vimos ayer, chicos. La X, profe. La X, ¿verdad? La X. Entonces, significa que ese 2 es una X. Este menos 2 es una X. Entonces, nos están preguntando que si ese menos 2 pertenece al dominio. ¿Qué tengo que hacer yo para saber si ese menos 2 pertenece al dominio? Como este menos 2 es una X, yo voy a ir a evaluar la función, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos f de menos 2. Vamos a evaluar menos 2. Cada vez que aparezca un menos 2 en la función, una X, yo lo voy a cambiar por menos 2. Entonces, cuidado con signos. Viene menos. Entonces, menos. Sigue X al cuadrado. Y recuerden lo que hicimos ayer, ¿verdad? Con eso de los menos y los doble menos. Abrimos paréntesis y X es menos 2. Entonces escribimos menos 2 al cuadrado. Más 4 sobre. Sigue X otra vez. Es X es menos 2. Menos 2. Si evaluamos esto en la función, en la calculadora, si lo ponemos en la calculadora, ustedes lo van a hacer. Me dicen cuánto les da este resultado en la calculadora. Profe, a mí me dio 0. Da 0. Da 0. Entonces, vean lo que sucede. Si menos 2 está aquí en el dominio, y tenemos el dominio, y por aquí tenemos el codominio, él se va a relacionar con 0. Y vean lo que dice aquí. En el codominio está el 0. Entonces, esto de aquí, sí se cumple. Porque menos 2 se relaciona con 0. Y aquí lo vemos, el 0 está en el codominio. Entonces, esta es verdadera. Si aquí les hubiera dado otro número, si les hubiera dado 5, si les hubiera dado 7, si les hubiera dado menos 3, eso sí es falso, porque en el codominio solo está el 0. Los números que no tenga aquí tienen que estar en el codominio para que sí se relacionen. Y entonces ese sí pertenezca al dominio. Vean lo que pasa en la segunda proposición. Esta era la primera. Hay que evaluar ahora para f, pero 2 positivo. 2 positivo. Entonces, hay un menos afuera. Viene una x. Pero en este caso la x es 2 positivo. Lo elevamos al cuadrado. Más 4 sobre. Y viene otra vez x. O sea, 2 menos 2. ¿Qué pasa cuando evalúan eso? Me avisan que les dan la calculadora. ¿Qué pasa cuando ponen eso en la calculadora? Necesito que lo pongan para que ustedes mismos lo vean. Profe, da error. Error. Da error porque aquí abajo nos da 0. Y la división entre 0 no existe. Se indefine. Entonces, como hay un error, significa que este 2 no pertenece al dominio, no está contenido en el dominio. Como es un conjunto, es contenido. Entonces, esto de aquí
Es falso. Ahora nos vamos a la proposición 3. Dice que el dominio está conformado por -2 y el 2. Nosotros sabemos que -2 sí, porque ya lo probamos aquí. Pero por 2 no, porque aquí nos dio error. Entonces esta de aquí es falso. Y así son la mayoría de las preguntas de esta. Viene siempre una de estas. Aquí solo es verdadera. La opción A. Solo la 1. Solo la 1. De eso para que practiquemos. Vean la 2, la 4. Dice, considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J. No se preocupen con el trabalenguas que dice aquí, porque yo sé que sí es un poquito tedioso ese trabalenguas. Voy a repetir la pregunta. Vean, dice que D es un conjunto que va de -3 a 3 y que E es un conjunto que solamente tiene el cero. Hay una relación J que es de D, o sea, hay una función J tal que D se relaciona con E. Y se determina por la regla, todos los pares ordenados X, Y, Y es igual a X al cuadrado menos 9. Entonces, esto lo que quiere, esto que está aquí escrito es esto. Hay una función J, tal que D se relaciona con E y f de X es igual a X al cuadrado menos 9. Eso es eso mismo. Entonces hay que ver si esto es verdadero o es falso. ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que ir a hacer, esta pregunta es, siempre esta pregunta, lo que estamos haciendo es cálculo de ámbito. Para saber si esto es verdadero o falso. ¿Qué es cálculo de ámbito? Lo que vimos lo que vimos ayer. Sustituir cada X del conjunto que nos están dando e ir a ver si está en el ámbito, en el codominio, para ver si es cierto. Y según lo que vimos ayer, cuando yo tengo un intervalo en el dominio, mi ámbito, ¿qué era? ¿El resultado qué era? ¿Era un conjunto así solito o era otro intervalo? Según lo que vimos ayer. Aquí nos devolvemos si quieren. Cada vez que yo tenía como dominio un intervalo, ¿el resultado qué era? Ahí lo estamos viendo, chicos. Un conjunto, pero un conjunto ¿cómo? Porque vean que cuando los vimos vueltitos, como este de aquí, el dominio es un conjunto por extensión. Están sueltos. El ámbito es un conjunto por extensión. Están sueltos. El ámbito es un conjunto el dominio es un conjunto por intervalos. El ámbito tiene que ser un conjunto por intervalos también. ¿Por qué tiene que ser un conjunto por intervalos? Vean lo que pasa aquí. Si yo vengo a evaluar esto de aquí y evalúo los extremos, porque para calcular el ámbito hay que evaluar los extremos del dominio. Entonces, en la proposición 1, esta la voy a hacer, pero después van a ver que siempre se omite. A 1. Si yo vengo a evaluar los extremos, yo tengo que evaluar primero para f de -3 y para f de 3. ¿En dónde? En y igual o f de x igual x al cuadrado menos 9. Cada vez que yo vea una x, la cambio por -3 o por 3 en este caso. Entonces, esto es igual
Estamos en este, ¿verdad? En el 1. X al cuadrado, entonces abrimos paréntesis, menos 3 al cuadrado, menos 9. Y tenemos el otro, para el positivo. 3 al cuadrado, menos 9. Si yo evalúo este menos 3 al cuadrado, menos 9, ¿cuánto me da el resultado? ¿Cuánto me da el resultado? 0, correcto. Y cuando evalúo el 3 al cuadrado menos 9, también me da 0. Entonces muchos dicen, pues si están dando 0 los dos, el resultado es 0. Ahí está bien. En el combino está el 0. Pero entre menos 3 y 3 hay un montón de números. Hay un montón de números. Por ejemplo, entre menos 3 y 3 está el 1. Está el 1. Y entonces, como está el 1, yo puedo evaluar f de 1 también. 1 al cuadrado menos 9. Y esto da menos 8. Y ese no está en el codominio. El resultado tiene que ser un intervalo. Este tiene un montón de restricciones más todavía ahí adentro. Porque ambos extremos son ceros, pero no me están dando las respuestas que yo ocupo para los demás. Entonces ahí se traen otros casos particulares que ustedes no tienen que ver para el examen. Entonces, este no nos funciona, porque todavía tenemos más números entre menos 3 y 3 que no están ahí en el codominio. Entonces, pongamos aquí un asterisco y expliquemos esto. Las familias de conjuntos deben ser de la misma clase. ¿Qué quiere decir que deben ser de la misma clase? Que si mi dominio es un intervalo, el ámbito tiene que ser un intervalo. Entonces, cuando ustedes ven en esta pregunta que tiene un intervalo y una notación por conjunto, por extensión, ya ustedes esa automáticamente la pueden descartar. Esa nunca va a ser verdadera, porque las familias tienen que ser iguales. ¿A qué nos referimos con que las familias tienen que ser iguales? Vean la segunda proposición. Dice que A es menos 1,0 y B es 1,3. Y T va a ser una relación de A con B, o sea, ahora es una función T de A hasta B, tal que T es igual a menos 2x más 1. Entonces, vamos a resolver esa 2 para que vean. Y vean que aquí sí se está cumpliendo. El dominio es un conjunto por extensión. El codominio es un conjunto por extensión también. Ambos están por extensión. Como ambos están por extensión, hacemos la prueba. La prueba la hacemos evaluando la función. O sea, vamos a evaluar f de menos 1 y vamos a evaluar f de 0. ¿En dónde? En esto de aquí. Menos 2x más 1. Vamos a ponerlo aquí. Y es igual menos 2x más 1. Entonces, recuerden que y es lo mismo que fx, ¿verdad? Fx es igual a y. Entonces, por eso aquí está y, pero es lo mismo. Menos 2 por x. X es menos 1 más 1. ¿Cuánto nos da esa evaluación? ¿Cuánto nos da menos 2 por menos 1 más 1?
Yo no avanzo, chicos, hasta que no me digan la respuesta. Yo creo que ya la escribieron. 3, profe. 3, correcto. 3. Vean que el resultado es 3. Y aquí en el codominio está el 3. ¿Vamos bien? De momento. Vamos a probar ahora f de 0. O sea, menos 2 por 0 más 1. Y ahí me pusieron la respuesta en el chat. Esto es 1. Y vemos que la respuesta también está ahí en el codominio. Entonces, sí existe una relación. Pues si existe una relación, la segunda es verdadera, la primera falsa, porque las familias no son iguales. Y aquí es verdadera, entonces, solo las dos. Opción D. Y así son todas las preguntas que vamos a trabajar ahorita en este tema. Lo que hemos hecho ahorita. Es la parte de funciones y la introducción. Esta 5 se me fue, la volví a poner de ahí, no era esa, era otra, seguramente la copié mal. Vean esta de aquí. Pregunta 6. Comprobar si estas son verdaderas o falsas. De nuevo, una función D, una función E, a partir de una relación J de D a E, y se cumple que X al cuadrado menos 1. Vean el dominio, intervalo. Vean el codominio, extensión. ¿Será necesario hacer la prueba? ¿Será necesario hacer la prueba? ¿Qué me dicen? No, correcto, Alejandro, es falso. No es necesario hacer la prueba, porque las familias tienen que ser iguales. Siempre que el dominio sea un intervalo, el ámbito tiene que ser un intervalo. Ya, si es al revés, y aquí está el 0, y aquí está de menos 1 a 1, ahí sí se hace la prueba. Es el único caso donde sí se hace prueba. Porque este sí tiene solamente uno con quien unirse, hay que ver si está ahí adentro. Pero siempre que el dominio sea el intervalo, el ámbito por ley tiene que ser el intervalo. Entonces, falso, sin probarlo. El dominio es intervalo. Y el ámbito no lo es. Entonces, es falso, sin necesidad de ir a probarlo. Vamos con la segunda. La segunda proposición dice que ahora está la relación de T de A en B por Y igual 2X menos 1. Y aquí es 0, menos 1 como dominio y como codominio menos 3, menos 1. Entonces, vamos a ir a probar la proposición 2, donde Y es igual a 2X menos 1. Tenemos que evaluar para F de 0 y tenemos que evaluar para F de menos 1. Recuerden que si este es el dominio, estos son X. Ambas son X por estar en el dominio. Esto es una X y esto es una X, como evaluamos funciones las pasadas, como calculamos ámbitos. Entonces, 2 viene una X por 0 menos 1. Cuando ustedes evalúan estos, 2 por 0, 0 menos 1, menos 1. Vamos con esta de aquí. Bueno, antes de avanzar, vemos que menos 1 si está ahí en el docomi. Vamos a probar ahora con f de menos 1. Vamos a evaluar. 2 por menos 1, menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Se nos da menos 3. Y ustedes pueden corroborar que el menos 3 también está ahí en el común. Entonces la segunda es verdad, la primera es falsa. Otra vez, solo la 2. ¿Comprendido este tipo de pregunta? Para avanzar a la otra.
Sí, profe. Listo. Vamos para las 7 y 8. Ven, aquí ya se pone más bonito. Así es como viene en la mayoría de los casos. Son muy pocos donde viene lo de esa combinación del ámbito y todo eso. Dice que para responder las preguntas 7 y 8 hay que responderlo con esta gráfica de aquí. Y vean lo que aclaran aquí. Es asíntota, pero con el eje Y. Las que trabajamos la vez pasada era asíntota con el eje X. Recuerden que asíntota era límite. Entonces, esta de aquí tiene como límite el eje Y. Y por aquello, recordemos que en el eje Y significa que X es igual a 0. ¿Qué significa que sea asíntota? Que esta función va a venir por aquí y aquí va a ir, 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 pero nunca, nunca va a pasar sobre el eje. Nunca, nunca va a pasar sobre el eje. No se va a pasar para el otro lado del eje. Va a ir aquí muy cerca, 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 pero no se va a pasar. Y por aquí pasa lo mismo. Esta va a subir, 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 pero nunca va a atravesar el eje, por ser una asíntota. Esta es la asíntota del eje Y. Nos piden primero el ámbito de la función. Recordemos que el ámbito se lee en el eje Y. El ámbito siempre se lee en el eje Y. Parte más baja de la función. Hay una flecha. Esta flecha me indica que ella va a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Pero no va a atravesar el límite, pero va a ir bajando. Significa que en todo esto hay función. Hay función. Entonces, por aquí todavía hay función. Viene desde menos infinito. Ahí hay función. Entonces, para el ámbito, viene desde menos infinito. Como es infinito, va el corchete abierto. Sube, 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 sube y queda aquí. Pero tengan cuidado, es ámbito. El ámbito se lee en el eje Y. Entonces termina en menos 1. En menos 1. Y el punto está pintado. Entonces el corchete va cerrado. Vean las opciones. Ya podemos descartar esta y esta. Porque no comienza con menos infinito y menos 1. Nos quedan estas de aquí. Hay función más para arriba todavía. Aquí ya no hay función. En todo este espacio no hay función. La función vuelve a empezar aquí. Está comenzando en 1. Porque estamos hablando de Y, ¿verdad? Entonces vuelve a comenzar aquí en 1. Entonces esto va unido con 1 cerrado. Y ya tenemos la respuesta. Esa es la única que tiene 1. Vamos a seguir subiendo para que vean 1, 1, 1, 1. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Y hay una flecha. Significa que sigue subiendo. O sea, de 1 a más infinito. Entonces vemos que el ámbito va desde menos infinito unido 1 a más infinito. La opción A. ¿Dudas con esa del ámbito? Sí, yo supongo que no hay dudas. Vamos con el dominio. El dominio, recuerden que se lee en el eje X. El dominio va en el eje X. Si ustedes aprecian, para acá no hay función. Y no hay flechitas que me indiquen que por aquí viene algo de menos infinito. Porque esa que tiene una flecha como para allá,
como está ese límite, ella no sobrepasa ese límite, entonces no hay función. De aquí a menos infinito no hay función. La función comienza en X a partir de aquí. Comienza a partir de 3, negativo 3. Y el puntito está pintado, entonces el corchete va cerrado. Vemos que ahí hay función, 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 ahí hay función. Y llega al límite de X. Y recuerden que ese límite con X es 0. Ya para acá, esta función no puede sobrepasar. Recuerden lo que les enseñé ayer. Estas usualmente son un cuadradito, todo pintado, con ese 0 en blanco. En este caso es en X. Entonces llega hasta 0, pero sin agarrarlo, porque lo quitamos, está en blanco. Y comienza otra vez de nuevo la función inmediatamente a la par del eje Y, sin tocar al eje Y. O sea, vuelve a comenzar en 0, sin tocarlo. Vuelve a comenzar en 0 sin tocarlo. Ahí viene función. Y se acaba aquí, en 2. Y en 2 está cerrado. Esa sería la opción C, de -3 a 0, unido con 0 a 2. ¿Comprendido eso? Tiene que tener cuidado y agarrarle el toquecillo a estas, porque la mayoría siempre vienen con asíntotas. Entonces siempre va a suceder eso, que va a pasar eso ahí, me queda ese espacio, esa línea en blanco. Vean la 8 y la 9. Son como las que hicimos ahora. Ya quiero ponerlos a practicar a ustedes. Hagan ustedes estas dos. Ya las vamos a revisar, unos 5 minutillos.
¿Listo? Bueno, vamos a revisar entonces. Dice la primera. Considerar las proposiciones referidas a la función f. La función f está dada por d, no sabemos quién es ese d, no sabemos, y tiene un codominio cero, con x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Entonces, recuerden, vea que nos están diciendo que menos 1 pertenece a d. Significa que entonces ese menos 1 es una x. 1 contenido en d también es una x, y estos también son x. Entonces, vamos a ir a evaluar. Proposición 1, f de menos 1. Viene la primera x, como está elevado al cuadrado, pongámoslo entre paréntesis. Menos 1 al cuadrado menos 1. Sobre, abajo viene otra x. Entonces, menos 1 más 1. Cuando evaluaron todo eso, ¿cuánto les dio? Correcto, Alejandro. Error. Entonces, como da un error, esto es falso. Vamos a ir a hacer la proposición 2. Vamos a evaluar f, pero de 1 positivo. Entonces, abrimos paréntesis. 1 al cuadrado menos 1 sobre 1, porque es x otra vez, más 1. ¿Cuánto les da? 0. Correcto. Entonces vemos que sí existe esa relación, porque en el codominio está el 0. Entonces esto es verdadero. Si nos venimos a esta de aquí, menos 1, ya lo probamos y nos daba error. Entonces esta no se cumple. Entonces ya con que no se cumpla una, esto es falso. Y aquí es verdadera solo la proposición 2. Vamos con la 10. Dice que D menos 2, 2 es 0. Y está esa relación de A a E a partir de X a la 2 menos 4. ¿Habrá que probar o no hay que probar? O así no la jugamos sin probar. ¿Se puede? Bueno, correcto, Alejandro. Esto es falso. Sin necesidad de prueba. El dominio de la función es intervalo y el ámbito de la función es extensión. No son iguales las familias. Eso es falso. Vamos con la proposición 2. Estas los dos sí están por extensión, entonces tenemos que probar. Dice que y en este es menos x más 1. Vamos a evaluar para 0 y para menos 1. Y los tenemos, ¿verdad? Como el A es el dominio, esto es x y esto es x. Hay que ir a ver si corresponden con los y de allá. Entonces, menos que tiene la fórmula, x es 0 más 1. Menos 0 más 1, ¿cuánto les queda?
correcto. Y vemos que ahí están los dos. El 1. Ahora hablamos para f de 1. O sea, menos 1 más 1. No es f de menos 1. F de menos, 0, profe. f de menos 1. No es menos 1. Para f de menos 1. Es que puse 1 positivo. Pero es menos 1. Menos 1. Entonces, menos de afuera y la x está con menos. 2, 2. Y ahí vemos que esto sí coincide. Entonces, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Y son verdaderas solo la 2. Esta ya saben cuál es el toquecillo de hacerla. Las voy a dejar ahí pendientes para que la hagan. Vean esta de aquí. Vean esta de aquí. Dice que considera las siguientes relaciones donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Estas son definiciones de funciones nada más. Nos está preguntando que cuál de estas dos gráficas es una función o si las dos son funciones. La primera, ¿es una función o no es una función? ¿Quién me dice? Según lo que vimos, las representaciones de funciones. Habíamos visto entre las gráficas, las tabulares y las de diagramas. Esta será una función. Esta primera, según las reglas que hayamos visto. Recordemos, para que una gráfica sea una función, basta con trazar líneas verticales. Tiene que tocar la función una vez. Esta la tocó ahí una vez. Si la corro, una vez. Si la corro, una vez. Pero si la corro aquí, la está tocando 2 veces. Y recuerden que eso no puede pasar. Eso es falso. Solo la puede tocar una vez la vertical. Entonces es falsa. Vamos con la segunda. Si yo paso aquí la línea vertical, la toca una vez, la toca una vez, la va tocando una vez, la va tocando una vez con todo lo que yo la corro. Aquí no hay función, entonces brinco, la va tocando una vez, la va tocando una vez, la va tocando una vez, la va tocando una vez. Y esa línea vertical toca la función en un solo punto, en todo su dominio. No hay ninguna parte donde toque a la función 2 veces. Entonces esto de aquí es verdadero. De aquí sería verdadera, solo la 2. También lo vimos como tablas. Observen bien esas, analícenlas. Y díganme si la primera es una función, según las reglas que habíamos visto para que una tablita fuera una función. A ver, chicos, no participan ustedes en clases. ¿Qué les pasa? En la función no se repiten en X. Es muy correcto. Ya Alejandro nos acaba de decir. La primera regla era que no se repitan en X. Y en esta primera no se está repitiendo ningún X. Todos los X son diferentes. No importa la Y. En la Y no importa si se repiten. Entonces, esto se omite. En las tablas se omite la Y. Y en esta X todas son diferentes. Había otra regla, aparte de esa, que era que no podían quedar espacios en blanco en X.
pero esta no tiene ningún espacio en blanco en X. Entonces esta es verdadera. Y la segunda, entonces, ¿será una función o no será una función? La segunda se está repitiendo el -2 y el -2. Aquí se está repitiendo en X el -2. Y no se pueden repetir. No se puede repetir, entonces esto es falso. Aquí es verdadera solo la U. Opción C. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? Todos lados, correcto. Si yo vengo y paso aquí mi horizontal, mi vertical, la vertical. Ahora sí, yo creo que ya me escucho otra vez. La vertical. Si yo paso la vertical, por toda la gráfica que está ahí dibujada, la función toca dos veces. La gráfica, la recta toca dos veces la función. Ya eso la indefino. Falso. Mientras que si lo hago en esta, cualquier recta que se pase, la va a tocar en un solo punto. No hay ninguna parte donde toque la función en dos puntos. Entonces, esta es verdadera. Como nos dijo el compañero, aquí es verdadera. Solo la dos. Vamos con esta de aquí. ¿Cuál de las dos es una función? Bueno, si las dos o ninguna o solo una, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A, la B, la C o la D. A ver, es que lo que pasa más bien es que en la C, en la 1, vea que en X, más bien se está repitiendo el uno en todas. Y no se puede repetir en X. No se pueden repetir las cosas. Entonces, esta es falsa. Y aquí, Es solo la D. solo, solo la 2, la D, es verdadera. Aquí no se está repitiendo nada y no hay ninguna casilla en blanco. Entonces, la D, solo la 2. Bueno, yo a ustedes les pasé un documento ahora para empezar a trabajar hoy, dependiendo cómo avanzáramos esto, pero nos va a quedar ahí partido a la mitad y prefiero que el documento no quede partido a la mitad. Voy a pasarles unas cuantas preguntas más, voy a agregar una página entonces, para que ustedes hagan más practiquita, más que nada la parte del análisis. Entonces, voy a traerme unos cuantos exámenes. Estamos trabajando en el 2021, entonces vamos a agarrar unos del 2020. Vamos a ver esta.
Bueno, y me la voy a llevar, la vamos a trabajar aquí. Dice que ¿cuál es el ámbito? De F, de esta de aquí. Resuélvanla ustedes, a ver si la encuentran. Bien, bien. Ya Alejandro nos dijo la respuesta. Ya Alejandro nos dijo quién es el ámbito de F. Vean acá que el ámbito se lee en el eje Y. Entonces, comenzamos aquí, en -2, que es la parte más baja de la función. -2. El punto está en negro, está pintado. Entonces, por relleno, lo agarramos. Aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función, aquí hay función. Hasta aquí. Hasta 1. Pero el punto está en blanco. Entonces, va abierto. Unido. Nos vamos a la otra parte de la gráfica. Comienza aquí, en 2. Y el punto está en blanco. Entonces va abierto. Y subimos y subimos y subimos. Y aquí murió la función. Como estamos en el eje Y, se queda ahí. Ese es el valor, 4. ¿Seguro? La opción A. No lo están pidiendo el ejercicio, pero quiero que lo hagan ustedes. ¿Quién sería el dominio de G? La gráfica G es esto de aquí. Háganlo, a ver cuánto les da el dominio de G. El dominio. El dominio del eje X. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me está pidiendo el audio? Bueno, voy a hablar. No me dicen si me escuchan o no. Yo supongo que sí me escuchan. Ahí yo me escucho. El dominio de la función. Vamos a revisarlo, a ver cómo les quedó, a ver si les quedó bien. El dominio se lee en el eje X. Entonces, si yo comienzo aquí en X, vean que hay un punto. No hay flecha, no hay menos infinito. Está en un punto. Y el punto está abierto. Y como es en el eje X, es -4. Y aquí hay función. Vamos a hacerlo con otro color. Aquí hay función, aquí hay función, ahí hay función. Y todo eso hay función. Ahí hay función. Y hay una flecha. Significa que va
a más infinito, abierto. Ahí estaría ese. Otra semana, ya no tenía lo otro. Vamos al siguiente. Aquí. El ámbito, el 23 es el ámbito. Y el 24 es el dominio. Y vean que tiene como asíntota el eje X. Significa que esta recta de aquí es límite. Entonces el ámbito y el dominio. Hagan, a ver cómo les va. Me dicen las posibles respuestas. Vamos a revisar. Los de Panamá. Mascarillas son. Vamos a revisar. Ya nos dijeron que la 23 era la A. Vamos a corroborar nada más. Buscamos el punto más bajo de la función. Como es ámbito, recuerden que el ámbito es en Y. El ámbito es en Y. Entonces buscamos el punto más bajo y es, o flecha, ¿verdad? Lo que tenga. Y es un punto lo que tiene. Entonces está en -3. Y si subo, ahí hay función, por ahí hay función, por ahí hay función. Esta flecha me indica que ella va a seguir, pero nunca va a sobrepasar ese límite. Y como el límite de la asíntota es eje X, entonces significa que Y es igual a 0. Y como estamos en el ámbito, Y es igual a 0. Entonces llega hasta 0, sin contenerlo. Unido. Y vuelve a comenzar en 0, porque este también se extiende para allá. Entonces ahí hay 0, ahí hay 0, ahí hay 0. Y sigue la función, y se acaba en 3. Y el punto está pintado, entonces va cerrado. Y entonces es la opción A, correcto. Vamos con la 24, que era el dominio. El dominio se lee en el eje X. Y si ustedes ven, siguiendo con esa relación, este continúa, entonces viene como por allá, viene de por allá. Por allá hay una flecha que continúa, viene de menos infinito. Entonces ahí hay función de menos infinito, ahí hay función, ahí hay función, ahí hay función, hasta que hay función. Entonces, viene de menos infinito a -1. Y en -1 está cerrado. Ya ahí está la respuesta prácticamente. Solamente una de las opciones comienza así. Pero vamos a terminar a ver si es cierto. La otra parte comienza en 1. Cerrado porque el punto está cerradito. Desde 1 y allá sigue
hasta más infinito. Y ahí estaría la opción D. Estas preguntas son parecidas a las que hicimos ahora. En esta viene invertido. La del intervalo viene de segunda, para que tengan cuidado con eso. No siempre la primera es falsa. Entonces, y como les había dicho, chicos, hoy vamos a trabajar solamente. Profe, Ajá, dígame. ¿cuándo va a subir las demás clases?